Hola, en este video voy a realizar el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que me encontré sin resolver, simplemente el ejercicio para nosotros poderlo resolver. Entonces, se nos pide realizar un programa en donde como usuarios capturemos números positivos. Entonces, cuando se ingrese un número negativo, la captura va a terminar. Quiere decir que vamos a estar capturando valores numéricos indefinidamente, valores numéricos positivos. ¿Sí? En el momento en el que nosotros capturemos un valor negativo, la captura de datos va a terminar y por lo tanto me va a mostrar el promedio de los números que capturamos anteriormente, de los números positivos. Por ejemplo, aquí vemos que se nos pide capturar un número. Como es 5, me pide que capture otro número. Capturo un 4. Como es 4, me pide que capture otro número. Como es 7, me pide que capture otro número. Como es 3, me pide que capture otro número. Y así, en el momento en el que el programa se encuentra con un número negativo, finaliza la captura de datos y me muestra el promedio de los números positivos ya capturados. Igual aquí, en este inciso B, vemos que capturamos 6. Como es positivo, me pide que capture otro número. Capturo el 4. Como es positivo, me pide que capture otro número. Capturo el 5. Y en el momento en que capturo un -4, que es negativo, finaliza la captura de números y me muestra en promedio los números positivos capturados. Por ejemplo, 6 más 4 es 10, más 5 es 15 y 15 entre 3 es 5, entonces el promedio es 5. Entonces vamos a hacer eso. Tengo aquí lo que pongo en todos los programas. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable llamada n para poder capturar esos números. Después vamos a poner que aparezca en pantalla, ingrese un número, mejor dicho, ingrese solo números o que aparezca capture un número y vamos a ponerlo aquí con sin en la variable n. Entonces, quiero que observen lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Aquí, eh, el while es un ciclo que se ejecuta siempre cuando se cumple la condición que el valor de la variable cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que mientras que la n sea mayor que 0, es decir, que mientras n sea positiva, los números positivos son mayores que 0. Entonces, que mientras el valor de n que capturamos aquí en la línea 8 sea positivo, se va a ejecutar el while y me va a mostrar en pantalla while ejecutado, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Primero me pide capture un número, se ejecuta la línea 7. Vamos a capturar un valor positivo, 5. Y vemos que me aparece un ciclo infinito. Luego les hablaré sobre los ciclos infinitos. Este ciclo está así infinito porque no le hemos puesto una condición para que finalice. Entonces, vamos a suponer que capturamos un número negativo. En la línea 8 capturamos el número con sin en la variable n. Supongamos que capturamos un valor negativo, ni siquiera se ejecuta el while. ¿Por qué? Porque para que el while se ejecute tiene que cumplirse la condición. Si la condición no se cumpla, no se ejecuta el while jamás. Vamos a suponer que yo no capturo ningún número en la línea 8, ¿sí? Y yo lo quiero capturar dentro del while, ¿sí? Dentro del while. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a poner aquí un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vemos que ni siquiera me permite capturar un número, ni siquiera. ¿Por qué? Porque el while no puede evaluar la variable n si no tiene un valor y no tiene un valor la variable n. ¿Cómo va a evaluarlo? Entonces para eso le vamos a dar un valor inicial positivo y ya una vez teniendo n un valor, while va a ver que tiene un valor n y va a analizar, ¿es mayor que 0? Si se cumple que es mayor que 0, es decir, que es positivo, se ejecuta el while y me va a pedir que capture otro número. Entonces, capture número. Vamos a capturar uno positivo. Vemos que se ejecuta el while y me pide que capture más números, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Eh, en la línea 11 está sin y ponemos en la variable n otro número. Y vemos que me sigue
pidiendo números porque son positivos. Cada vez que ponemos un valor positivo, el while, como es un ciclo, se vuelve a repetir porque analiza el valor capturado y detecta si es mayor que cero, se ejecuta de nuevo las líneas de código dentro de las llaves del while. Suponemos que ponemos un número negativo, finaliza el while. Se ejecuta, sí se ejecuta. ¿Por qué? Porque este número negativo lo pusimos aquí. Bueno, ¿saben qué? Voy a quitar esto para no crear confusión. Entonces, compilo y ejecuto. Y vamos a capturar un valor negativo y ni siquiera se va a ejecutar el while, ¿ok? Entonces, después de esto vamos a poner un valor positivo y vemos que me sigue pidiendo números. En el momento en el que pongo 0 o un número negativo, voy a poner 0, finaliza la captura de datos. ¿Por qué? Porque el while solamente se va a repetir mientras el valor capturado sea mayor que 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Primero el programa me va a pedir un número. Voy a quitarle esto. No me va a pedir un número y lo voy a almacenar en la variable n fuera del while, ¿sí? Como vamos a obtener promedio, necesitamos sumar esos números. Declaro una variable llamada suma, le doy el valor inicial de 0. Y declaro una variable llamada prom para obtener el promedio, ¿ok? Entonces, me pide el programa que capture un número. Lo capturo y se almacena en la variable n. Después de eso, el while analiza si el número es mayor que 0, si es positivo. Si es mayor que 0, ¿qué hace? Me pide que capture un número, otro número. Vamos a poner aquí capture otro número. Y lo voy a almacenar en la variable n de nuevo, ¿sí? Voy a escribir las líneas de código, ahorita les explico cómo funciona esto, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como nosotros aquí estamos diciendo que suma es igual a 0, ¿sí? Entonces, capturamos un número, se almacena en la variable n. Después, pongamos que capturamos el 4, ¿sí? Entonces, después el while analiza si 4 es mayor que 0. Como es mayor que 0, se ejecuta el while y se ejecuta la línea 12. Capture otro número, me va a pedir. Después de esto, captura el otro número y lo almaceno en la variable n. De nuevo, en la misma variable. Vamos a suponer que capture el 8, ¿sí? Después de eso, esto que está aquí, la línea 14, esto que está aquí significa esto. Aquí estoy diciendo que suma va a ser igual a suma, que inicialmente le dimos el valor de 0, más el valor de n. Entonces suma va a ser igual a 8, ¿sí? Después de esto, con el 8 que capturamos, el while analiza si es mayor que 0. Si queremos que se repita el while de nuevo, ese valor tiene que ser positivo. Si lo pusimos negativo, el while va a finalizar. Pero como 8 es positivo, el while se va a repetir porque va a analizar 8 es mayor que 0. Como es mayor que 0, me va a pedir que capture otro número. Capture otro número. Y lo voy a almacenar en la línea 3, en la línea 13, aquí en la variable n. Vamos a suponer que capturé el 2. Entonces, ese 2, vamos a poner aquí, suma va a ser igual a suma, que valía 8, ya no valía 0, se reemplazó por 8, va a ser igual a 8 más el valor de n, entonces suma va a ser igual a 10. Y así se va a estar repitiendo la captura de datos siempre y cuando capturemos números positivos. Pero, y todo se va a sumar en la variable suma. Pero como el promedio es el resultado de la suma de los números entre el número de elementos. Es decir, sumamos los elementos y los dividimos entre el número de elementos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos elementos tenemos? Necesitamos crear un contador para saber cuántos números hemos capturado. Entonces, vamos a crear un contador, lo declaramos un contador, le vamos a llamar cont y le voy al valor inicial de 1. ¿Por qué le voy a dar el valor inicial de 1? Porque fuera del while vemos que eh, capturamos el primer número, ¿sí? Entonces contador va a ser igual a 1. Después de que nosotros hemos capturado este número aquí, se ejecuta el while, hemos capturado este número, ese número se suma, vamos a incrementar al contador. Esto significa que cada vez se va a ir incrementando el contador, cada vez que se ejecute el while. Por lo tanto, contador, vamos a suponer, capturamos un número, capturamos el 4, ¿sí? O capturamos el 6. Como 6 es positivo, se va a ejecutar el while y me va a pedir que capture otro número. Capturamos otro número, vamos a suponer que capturamos el 2.
ese número, suma va a ser igual a suma que valía 0 inicialmente, más n. Suma va a ser igual a 2. Y después incrementamos el contador. ¿Por qué? Porque ya hemos capturado dos números. Le di el valor inicial de 1. Entonces, hemos capturado el 6 y el 2. Por lo tanto, el contador va a ser igual a 2. Si hubiéramos puesto el contador inicialmente 0, no nos hubiera contado la captura de este número. Y al momento de ejecutarse el while, aquí me hubiera incrementado a 1 y eso sería mal, me daría un mal promedio porque me contaría que llevo un número capturado cuando en realidad llevo dos, el de aquí y el de aquí. Por lo tanto, por eso inicialicé la variable contador en 1. Entonces, pero vamos a suponer, yo llevo capturado dos números y, pero vemos que aquí suma nada más me ha sumado el número dentro del while. Eso está erróneo. ¿Por qué? Porque suma es igual a este valor 6 más 2 debe de ser igual a